Entonces, perfecto. Ya se está grabando. Mencionar entonces lo siguiente. Los cursores explícitos de pronto pueden ser un tanto más extensos, ¿no? O más utilizados, hay mayor control. Todavía no hemos insertado, ojo, errores. No estamos atrapando todavía errores. Eso lo vamos a ir añadiendo posteriormente. Hay que manejar una serie de términos más, hay que hacerse en nuestra chuleta de palabras reservadas. Tenemos que añadir algunas otras más para el manejo de errores, ¿ya? Y vamos a ir añadiendo ya pues a cursores y también a procedimientos y a funciones que hemos de ver. Bueno, como en C, ustedes por defecto manejaban funciones, por defecto, y en Java lo propio. Salvo que coloquen la palabra void, porque una función siempre devuelve algo, teníamos return al final, acuérdense. Y cuando colocaban la palabra void no había return, entonces se volvía procedimiento. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos manejar procedimientos y podemos manejar funciones. Hay la palabra acá procedure y hay la palabra function. Entonces, los bloques PLSQL que hemos estado haciendo, ¿no? Pues han sido bloques PLSQL sin nombre, vale decir, anónimos y temporales. Pero en cambio yo podría hacerme una colección, un paquete de procedimientos y funciones. Y van a tener nombres y se pueden utilizar en cualquier momento. Entonces, por ende, no son temporales. ¿Ya? Entonces, estos bloques se pueden almacenar en forma permanente. Los que hemos efectuado, pero para tal efecto debo recurrir a subprogramas. Que pueden ser procedimientos o pueden ser funciones. Esto, ya les dije, para utilizarlos recurrentemente, y a su vez estos pueden ser almacenados en paquetes, ¿no? Paquetes vemos más adelante, y vamos a ver cómo los englobamos ahí al interior. Los subprogramas pueden llevar argumentos o parámetros o no, igual que en cualquier otro lenguaje. ¿Ya? Este procedimiento, miren, es un procedimiento que no lleva parámetros. El procedimiento se llama registrarse. No hay parámetros. ¿Ya? Igual tiene un begin y tiene un end, pero aparecen nuevas palabras como cual procedure. Y aparecen estas palabras que usábamos en vistas, create o replace. ¿Sí? Entonces dice, vamos a crear el procedimiento si es que no existe, o lo vamos a reemplazar si es que ya existe. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la sintaxis entonces para un procedure? O un procedimiento. La sintaxis es esta. Lo que es obligatorio, en algunos casos, cuando va sobre el procedimiento suelto, porque yo puedo tener procedimientos al interior de un programa principal. Claro que sí. Pero lo de bueno acá, en el Oracle nos da la libertad de ejecutar procedimientos sin que necesariamente estén en un programa principal. ¿Ya? Pero todavía no los confundiré con eso. Veamos la sintaxis. Indispensable de momento, la palabra create. Procedure, su nombre, is o as y el bloque PLSQL. Puedo optar por is o puedo optar por as. O cualquiera de los dos y el bloque PLSQL. Lo que está entre corchetes es opcional. Puede haber o replace, puede haber los parámetros o los argumentos con sus respectivos tipos, inclusive las palabras in, out, que veíamos en los cursores, ¿se acuerdan? In de entrada, out de salida. Y que al mismo tiempo uno puede ser de tipo in y a su vez también out, ¿no? Se deben especificar la opción replace cuando ya existe el procedimiento, como en la vista, y se desea reemplazar, porque lo hemos mejorado, le hemos añadido cosas. Se puede usar as o is indiferentemente, son equivalentes. El bloque PLSQL empieza ya sea con la palabra begin o con la declaración de las variables locales sin usar la palabra declare. Desaparece la palabra declare. Y vamos a ver ejemplo. Para ver los errores de compilación se puede usar el comando show errors en SQL Plus. Pues ya vamos a empezar a usar esos elementos también. El modo especifica el tipo de argumento, el cual puede ser in, que nos hemos adelantado hace rato porque lo vimos en cursores,
por defecto es in. Ya vimos que puedo no escribir la palabra in, por defecto es in. Parámetro de entrada al subprograma o al cursor si lo generalizamos. Out, parámetro de salida. El subprograma devuelve un valor en el parámetro. Pero también puede ser in-out, como les había adelantado, de entrada y de salida al mismo tiempo. Entonces un parámetro de entrada y salida. El subprograma devolverá un valor posiblemente diferente al que ingresó originalmente. ¿Ya? Se deben declarar en lo posible los parámetros empleando %type y row-type. No se aceptan los paréntesis. O como lo hicimos, les decía hace rato, vamos a flexibilizar. Cuando estábamos haciendo el cursor decíamos de tipo numeric y no decíamos de qué tamaño. O sea, cuántos dígitos. Entonces, perdón, a eso se refiere esta parte también. No se puede especificar tamaño para los parámetros en lo que respecta al tipo de dato. Vale decir, yo digo el procedure, el nombre y sus argumentos, y de pronto el argumento A le digo es de tipo char, paréntesis 8. No, error, porque no se admiten los paréntesis al interior. Por eso hay que usar solamente char, o de pronto puedo decirle employees.firstname %type. Ya me admite eso, por eso dice ahí %type o row type en la parte superior. También podemos usar el subtype. Veamos un ejemplo. Aquí está. Bien. Create replace procedure, ¿cómo se llama el procedimiento? Consulta en. El parámetro se llama b número. Es de entrada. ¿De qué tipo es este b número? El tipo no lo estamos escribiendo específicamente y estoy recurriendo a %type. Le digo es de tipo, ¿sabes qué? Visitas la tabla empleados, vas a su código y obtienes de ahí el tipo de datos. De ese tipo es. Que seguramente puede ser un char 8, un char 12, ¿no? Entonces, ligamos con as o con is, no es indistinto o indiferente, y viene la sección de declaración de variables. No se coloca la palabra declare, acuérdense. Esta es la variable del procedure. Solo tiene una variable. Estas variables se denominan variables locales. Tienen un impacto en el procedimiento solamente, ¿no? Entonces dice la variable nombre. ¿De qué tipo es? No voy a recurrir a la tabla empleados, voy a ir a su nombre y con %type voy a obtener de qué tipo es y de ese valor o ese tipo de dato voy a colocar acá. Muy bien, interesante entonces ese aspecto. Ahora viene a continuación a desarrollarse el bloque PL/SQL. Solo que esta vez, en este ejemplo, hay la atrapada de errores que se puedan suscitar. No se compliquen todavía. Esto vamos a ir entrando paulatinamente, ¿no? La parte de exceptions ya me habla de errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el empleado no existe, dice acá, pero esto es más ampuloso todavía que esta simplicidad que se está viendo en este caso. Al margen de no data found, existen otro tipo de términos más que debemos tener en nuestra chuleta que les mencionaba. Acá veamos otro ejemplo, ¿no? Vamos a crear o reemplazar un procedimiento llamado consulta. Este tiene parámetro, el parámetro de número in, y le decimos vamos a recurrir al propietario del esquema. En lugar de Scott, por ejemplo, es una base de datos de recursos humanos más chiquita que el HR, pero básicamente en el mismo ámbito, que tiene empleados, tiene departamento igual. Entonces dice el propietario es Scott, nosotros colocaríamos HR o el esquema que ustedes hayan creado para su proyecto, la tabla, el campo, y por %type me va a ir a obtener el tipo de dato, ¿no? Colocamos ISO-as, declaramos la variable local y procedemos a ejecutar el segmento de programa. Ahora, en la parte inferior ustedes pueden observar execute. Es la forma de hacer correr un procedimiento. Exit simplemente o toda la palabra execute. ¿Y cómo se llama el procedimiento? Consulta en. Y le decimos 7369 es el código del empleado. Ese valor va a venir acá, como dice entrada, y va a empezar a hacer la búsqueda respectiva. Va a decir, a ver, el empleado cuyo código es 7369, porque eso es lo que se ha recibido en el parámetro, necesito que de él se despliegue su nombre.
y lo guarde en la variable que yo me he preparado para tal efecto. Y después usted me lo imprime, me lo muestra, ¿no? Si ese empleado no existe, hay un error ahí, dice. No data font, o sea, no hay el dato, no existe. Nos dice por eso empleado no existe. Pero todavía no vamos a trabajar con los errores, ¿ya? Tranquilos con eso. Si el procedimiento retorna un parámetro de salida para verlo en SQL Plus, se debe declarar una variable en SQL Plus, por ejemplo, ¿no? Y podemos decirle, declaramos una variable con var, damos el nombre de la variable, le asociamos un tipo y después imprimimos con print. Estos elementos han mejorado, solamente es para el modo consola, ¿ya? La pantalla negra. Los parámetros de salida normalmente son recibidos por otros subprogramas que lo invocan por ese caso, vale decir, estos procedimientos, funciones, cursores, inclusive, pueden ser invocados desde PHP, desde Python, desde .NET, Visual Basic Net, C#, etc. ¿Ya? Acá está otro ejemplo. ¿Ya? Seguimos haciendo uso de %type, pero no siempre puede ser así. En lugar de todo esto yo podría colocar cuánto numérico, simplemente, pero sin los paréntesis respectivos de qué, cuántos dígitos va a tener mi código de empleado, ¿no? Muy bien, veamos rápido acá un análisis más exhaustivo. A ver, pattern replace procedure, ¿no? Invoca consulta, se llama mi procedimiento, mi parámetro de entrada de número y es de entrada, y es el tipo del código del empleado. Asociamos, tenemos ahí una variable llamada nombre, entramos al cuerpo y dice consulta empleado. ¿Ya? El número. ¿Y qué hace esto? Está llamando pues a otro procedimiento. Ah, vale decir, dentro de un procedimiento puedo llamar a otro procedimiento. Claro que sí. Podemos hacer igual que en programación. En C, en Java, etc. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este es un pequeño ejemplo de una pequeña base de datos. Gasto, cliente, empleado, ¿no? Ahí está la traducción respectiva de este case, las inserciones respectivas y algunos ejemplos. Veamos un ratito los procedures respectivos. La versión 1, versión 2, o sea, para un problema puede haber más de una solución, claro que sí. Pero lo que debemos ver ahí es algunos elementos de efectividad. Pero al margen de ver la efectividad o las características de estos, quiero que veamos algunas variantes en la escritura. Mira, vamos a crear o reemplazar un procedimiento llamado total ganado, donde voy a tener al código del cliente como parámetro y al total. El código del cliente, ¿de qué tipo de dato tiene? El tipo de dato va a visitar al cliente y va a obtener el valor del campo cédula o set. Va a sacar por %type. Entonces, ¿qué ha ido a hacer esto? Ha venido acá. Set dice tipo number 8. Ah, entonces el %type está extrayendo number 8. O sea, código es de tipo number 8. Y abajo vemos la otra variable, o el otro parámetro. O sea, tiene código y tiene también total. ¿De qué tipo es total? Y miren que en código no hemos colocado de qué, si es de entrada o de salida. Se supone que es de entrada cuando no se coloca, por defecto, acuérdense. Pero en total hemos dicho, total tiene que ser de salida. Cuando es salida, sí o sí debo colocar. No puedo decir por defecto. Sí o sí es all. ¿Ya? Y además, miren, estoy diciendo es de tipo numérico, ya no estoy recurriendo a %type, nada. Pero es acá donde la recomendación debe venir de lleno, de plano. Decía, usted no puede decirle number y el tamaño respectivo, no se admite en los parámetros. Entonces, simplemente number y listo. O recurrir a %type o %row type. Muy bien, entonces le digo total de tipo number, es de salida, perfecto, asociamos con is, hacemos el query respectivo y ya tenemos, y para ejecutar en modo consola, por ejemplo, vale decir en SQL Plus, yo defino mi variable g de tipo numérico, ejecuto, llamo al procedimiento total g y le digo 10 y me imprime el valor de g. ¿Ya? Pero eso en la pantalla negra. Enseguida vamos a mostrar o imprimir en nuestro TOEIC cómo es que se visualiza este aspecto. ¿Perfecto? Entonces, el total de los gastos. El total de los ingresos podemos calcular de manera similar a la anterior.
¿Podemos combinar los dos procedimientos en uno solo? Claro que sí. En este caso, por ejemplo, acá se está usando una bandera llamada switch, ¿no? Si es uno, se consulta empleo. Si no, gasto, ¿no? Ingreso o gasto. Si es uno es ingreso y si es cero es gasto. O si no es uno, puede ser cero, puede ser dos, tres, cuatro, es un gasto. Entonces ahí lo tenemos combinado en uno solo. No hay problema, es como cualquier otro lenguaje de programación. Acá, por ejemplo, nosotros nos creamos un procedimiento llamado total, con las mismas características casi del anterior, solo que vamos a utilizar un término denominado tabla en mi parámetro, ¿no? Y tabla es de tipo varchar. Y como no estoy diciéndole si es in-out, es por defecto in, al igual que en código. Pero el total es de tipo out, dice. Entonces, ¿qué podría colocar yo en el elemento tabla? Fíjense, llamo al procedimiento total, le digo, el código es el 10, es de tipo numérico. La tabla, para nosotros es gasto, empleo o ingreso. Y finalmente el total va a venir expresado en la variable A, ¿no? Estamos diciendo esos elementos. Ok, yo puedo utilizar al interior de esto estructuras, claro, secuenciales, iterativas, etcétera. Claro que sí, no hay ningún problema. Muy bien, ya culminamos esto, entonces enseguida hacemos ejercicios. ¿Puedo yo, al margen de procedimientos, utilizar otro tipo de alternativas? Claro que sí. Veamos un momentito esto. En el TOAD, cuando nosotros creemos, vamos a ejecutar con simplemente execute y llamando al nombre del procedimiento. Y si tuviera parámetros, dándole los valores a los parámetros. Este, por ejemplo, no tiene. Por eso dice execute o exit neto. Va a venir y va a desplegar lo que está desarrollando el programa como tal. ¿Cómo elimino yo un procedimiento? Le digo drop. Drop procedure. Así como en drop table, drop user, ¿no? En este caso, drop procedure. ¿Ya? Perfecto. Pero al margen de procedimientos, yo puedo utilizar otro tipo de opciones. Claro, puedes usar funciones. Entonces, ¿cómo defino una función o cómo la creo? Parecido a la anterior. Creator replace función. Y mi función va a tener también parámetros. Y debo decirle qué me devuelve esta función. Si me devuelve un valor numérico, un valor char, varchar 2, etc. ¿Sí? Y después de eso asocio con is o as y coloco la declaración de mis variables, obviando la palabra declare nuevamente. Por ejemplo, mi total es una variable local, de tipo numérico, tamaño 6. Cuerpo del procedimiento. Y este procedimiento siempre devuelve algo. Ah, ustedes dirán, pero hay dos lugares de retorno, dos returns, ¿sí? Uno en términos generales que devuelve, se devuelve numérico, char, varchar, etc. Y el otro, el valor específico como tal, que está contenido en la variable mi total. ¿Sí? Después de hacer uso del cuerpo del programa. Muy bien. Entonces, podemos de pronto ver algunos elementos sustanciales haciendo un ejercicio con esto, ¿no? Perfecto, voy a proceder entonces a dejar de compartir, voy a irme al TOAD, ya lo he preparado para tal efecto, si me retroalimentan, creo que ya se está visualizando, y vamos a proceder a hacer un pequeño ejercicio con lo que viene a ser procedimiento. Vamos a decir de acá, procedimiento. Muy bien, ya concluimos, tranquilos. Le vamos a decir, créate, miren que son reservadas, ya lo hemos usado para vistas, or replace. ¿Qué? Procedure, le vamos a decir. Miren, de inmediato sale saliendo. Cuando coloque función, lo mismo va a suceder, ¿no? ¿Cómo se llama tu procedimiento? Es un registro básicamente de mis empleados, ¿no? Is o as, perfecto, y viene nuestro cuerpo de programa. Claro, yo podría tener ahí variables, ¿no? Locales, acá arriba, acá, sección de variables locales. La podría colocar acá. Variables locales. Muy bien. Viene al cuerpo del programa y le voy a decir lo siguiente. A ver, voy a hacer uso de mis poderosos fors. Y in por j in.
Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos, en lugar de colocarle números, vamos a colocarle un query, ¿ya? Que se puede. Hemos visto que sí se puede. Employee. ¿Sí? Si yo quiero el código del empleado, de pronto quiero ya, solo Employee ID. From Job History. ¿No? Y vamos a hacerle un goodbye por el Employee ID. Entonces sigue siendo el corazón los queries, si ven ustedes. ¿No? Y vamos a decir que si hay un conteo por acá, perfecto, y que sea mayor o igual a 2. Muy bien. ¿Yo? Ok, vamos a ir cerrando esto, le vamos a decir acá, no. Perfecto, y este otro va a tener su propio end. Muy bien. Perfecto, entonces voy a decir in, y vamos a hacerle otro query acá. Select. Vamos a decirle Employee ID. Perfecto. His name. Empleados. Where. Employee ID. Que sea igual. Como estoy colocando un for dentro de otro for, puedo hacer uso, pues, de esas alternativas que ustedes vieron también en los lenguajes de programación, ¿no? Un for dentro de otro for, pues puede depender el de más adentro del de más afuera, ¿ya? Entonces, transmiten ese tipo de cosas, ¿ya? Ok, vamos a imprimir msoutput, punto put, line, proceder a imprimir, y le voy a decir, a ver, imprimamos algo bien rapidito. Perfecto. Eso, control V. Venir por acá. Imprimamos bien rapidito. Perfecto. Muy bien, hagamos correr. Ok, tengo yo ahí mi procedura, ¿ya? Que desarrolla algo. Perfecto. Enseguida vamos a documentar qué está haciendo este procedure. Muy bien, ya compilado. Si ven en la parte inferior dice procedimiento creado. Si yo voy a tratar de visualizar algo, no hay nada. Es que está compilado solamente, no lo has hecho correr. Entonces, execute. Llamo el procedimiento. ¿Tiene parámetros? No, no los tiene. Entonces, ejecuto y el procedimiento ha corrido. ¿Sí ven? ¿Ah? Ese es. Lo voy a limpiar. La ejecución también puede obviar no colocar toda la palabra. Execute, exit. ¿Verdad? Agarra solamente las primeras 4 letras, ¿no? Entonces yo digo, voy a ejecutar el procedimiento. Ejecuto y ahí está. ¿Ven? Corrido. Ha funcionado. Entonces, yo puedo colocar un for dentro de otro for, hacer que uno dependa del otro, etcétera. Claro que sí. Como hacían, pues, cuando programaban utilizando otro lenguaje. Se puede. No hay ningún inconveniente al respecto. Hay que tomar en cuenta ese aspecto sustancial que nos favorece ya haber aprendido de pronto con otros lenguajes de programación. ¿Ya? Vamos a hacer un procedure más bien rapidito, sencillito. Créate o reemplace. Podríamos obviar la palabra reemplace, pero ¿qué tal si lo queremos de pronto actualizar, mejorar, etcétera? Entonces,
nos va a servir sustancialmente. No va a tener parámetros, ¿ya? Pero sí, de pronto le voy a colocar variables locales. ¿Está bien? ¿De qué tipo es esta variable? Voy a recurrir al esquema chere, específicamente a la tabla employees, a la columna last name. Y voy a utilizar %30. Acuérdense que ese va y me obtiene de qué tipo de dato voy a utilizar, ¿no? Muy bien, begin, end, terminador. Vengo por acá, invento un poquito. Le digo select el query respectivo. Last name. Y voy a guardarlo en apellido. Muy bien. Run. Employees. Le voy a decir dónde. El employee ID yo te lo voy a pasar por parámetros. Perfecto. Le vamos a decir es igual a un valor. En este caso coloquemos el 200. Listo. Y procedo a imprimir. ms output.put line. Procedo a imprimir. Y voy a imprimir algo bien rapidito. Lo que he obtenido simplemente en mi variable. Muy bien. Perdón. Listo. Mi procedura ya está. Voy a compilar. Ya se ha creado. Ahí dice creado. No hay errores. Lo ejecuto. Claro. Exit. Muestra. Antes de ejecutarlo, iré a limpiar mi output. Clear. Lo limpio. Vengo por acá. Lo ejecuto. Y listo. Ya está. Wallet, dice, ¿no? ¿Está bien? El empleado con código 200 es Wallet. Acabamos de desarrollar entonces un procedimiento chiquito. Obviamente no tiene mucha importancia o énfasis, pero estamos adentrándonos en este ámbito de estos procedimientos. ¿Ya? Voy a dejar de compartir.